dato es un feature más. Y luego features basados en textos, que son los que se relacionan con NLP, que, digamos, si uno tiene un campo de texto, uno puede extraer distintas features de ese texto dependiendo de lo que sea ese texto, ¿no? Cosas de sentimiento, hay un montón de cosas que se pueden hacer, ¿no? De transformación de feature, bueno, a veces hay un tema de escalado de los datos, ¿no? Podría ser un escalado logarítmico. En esto depende, digamos, cuál es el algoritmo que voy a utilizar, si tiene sentido hacer una escala de los datos o no. Por ejemplo, todo lo que sea árbol de decisión, como vende a un solo atributo a la vez, no es necesario escalar los datos porque es lo mismo. El árbol de decisión lo que hace es seleccionar un atributo y hace un corte en base a ese atributo. Así que si hay distinta escala, no cambian nada. Ahora, algoritmos que combinen los atributos para dar un resultado, eso sí que es importante tener una escala uniforme entre todos los atributos. Por ejemplo, una red neuronal. Si una red neuronal hay algunos atributos que son millones y otros son unidades, bueno, eso va a estar desbalanceado y no va a hacer un buen resultado. Bueno, hay distintas formas de escalar, digamos, para escalar los números y necesito normalizarlos, ¿no? Bueno, esto de normalizar los datos, uno puede restar el promedio, puede restar el promedio y dividir por la desviación estándar, puede tratar de llevar a un rango de -1 a 1, o quizás de 0 a 1, ¿no? Depende del caso, uno puede realizar distintos tipos de normalizaciones. Bueno, uno puede transformar una variable numérica en categórica creando como grupos, ¿no? Entonces uno podría tener la edad, ¿no? Como en este caso, pero aparte de la edad podría tener como un edad bucket o grupo etario, ponele, donde se le asigna un grupo en base a rango de edades de 10, ¿no? Y entonces genera una nueva feature que uno la puede probar y quizás ande mejor. Quizás no, quizás sí, es algo para probar, ¿no? Bueno, está el tema todo del encoding, las variables categóricas, que en general hay muchos algoritmos que funcionan solo con variables numéricas, ¿no? Como los árboles de decisión o las redes neuronales. Entonces, eso vamos a tener que buscar sí o sí algún encoding para las variables categóricas. Hay varias opciones. One Hot Encoding, esto de, digamos, tener una columna para cada valor posible y asignarle un 1 al valor que realmente tenga ese dato, ¿no? Acá este es Moscú y tengo un 1 en Moscú y un 0 en todas las otras ciudades, ¿no? Es la que genera más cantidad de columnas, o sea que esto se puede hacer cuando la cardinalidad del atributo no es muy alta, ¿no? Si no voy a generar un montón de columnas. Binary Encoding es como una versión tratando de que no se genere tantas columnas como en el One Hot Encoding. Lo que se hace es hacer una combinación digamos, dependiendo de la cantidad, de la cardinalidad de la categoría, voy a tener que generar tantas columnas como para poder indicarle con las 3 columnas que formen un número, ¿no? Un número binario, son columnas de Booleanas de 0 a 1. Entonces Moscú, por ejemplo, sería el 1, país el 10, o sea, el 2, ¿no? En binario, y entonces se le asigna un 1 a las columnas para formar el número que se le asignó a esa categoría. En este caso, tendrían bastante menos columnas que One Hot Encoding, pero bueno, también sería como que le asigna a uno distintas columnas medio, digamos, caprichosamente, ¿no? Para generar la combinación que le haya asignado a esa categoría. Pero bueno, a veces, si son muchas opciones, One Hot Encoding no es una opción. Count Encoding este es un poco más raro, que es contar las veces que aparece esa ciudad y cambiarlo por ese número, ¿no? Moscú aparece 3 veces, entonces le asigna un 3. En algún caso se puede probar y puede ser una buena opción.
Mean encoding, o también se lo conoce como target encoding, que es poner el promedio de lo que quiero predecir, de la variable target, para ese atributo, para ese valor del atributo. Por ejemplo, Moscú, ahí aparece 3 veces, una con 0, una con 1 y una con 0, entonces hace el promedio y se le asigna el 0,33. Y lo mismo con las otras, ¿no? Y cada vez que Moscú se lo reemplaza por el 0,33, ¿no? Acá hay que tener cuidado porque de alguna forma está como filtrando información del target a, eh, al entrenamiento, ¿no? Pero bueno, es algo que también, siempre son cosas que se pueden probar y después ver si, cuál es la mejor opción. Hay algunas variantes del mean encoding que tratan de, digamos, que no sea un promedio exacto, sino esto como un smoothing, como tratando de hacerlo como más suave el promedio y no que sea exactamente el promedio, o el expanding mean, que es el que usa CatBoost. CatBoost es un algoritmo tipo XGBoost, pero que funciona con variables categóricas. Pero internamente lo que hace es, si recibe una variable categórica, lo que va a hacer es convertirla a numérica usando expanding mean. Leave one out scoring también es otra variante donde deja fuera alguno de los datos para calcular el promedio. Son todas variantes como que tratan de no hacer un promedio exacto, sino algo un poco más, eh, digamos, una aproximación, digamos, ¿no? Este es el ordinal encoding o lo que se conoce también como Laven encoding, donde es para casos muy particulares, donde se le puede asignar un valor a cada categoría y que tenga sentido, ¿no? Por ejemplo, si tengo una categoría, una categoría, un atributo categórico que es experiencia, y tengo baja, media, alta, tiene el total sentido asignarle 1, 2 y 3 a estos distintos valores, y entonces lo pasé a numérico y lo pasé a unos números que tienen el total sentido. Entonces, después, si utilizo un árbol, tiene sentido decir experiencia mayor a 1, ¿no? O mayor o igual a 2. O sea, serían los que tienen experiencia media o alta, ¿no? Entonces, cuando hay algún tipo de orden eh, implícito en los valores de las categorías, uno puede utilizar este encoding, driver encoding o ordinal encoding, eh, para asignarle un valor, y en general es una muy buena opción, porque le está pasando la información que está en los nombres de la categoría, uno lo está pasando en el numérico, que si uno utiliza, por ejemplo, one hot encoding, esa información la pierde uno, ¿no? Uno pierde cuando utiliza one hot encoding que alta es mayor que media y media es mayor que baja, ¿no? Eso lo pierden, ¿ves? Con estos numeritos 1, 2, 3, esa relación se mantiene. ¿Dudas hasta acá? Voy rápido porque es un repaso, ¿no? Bien. Eh, Interacción entre features. Esto es para crear nuevos features, ¿no? Donde pueden estar concatenar distintos features y encodiar este feature nuevo, encodiar feature individualmente y luego generar el producto de los encoding. Son formas de tratar de combinar distintas features para generar nuevos. Si son numéricas, puedo tener opciones como multiplicar distintos features, sumarlos, dividirlos, diferencias, no sé, podría tener datos donde puedo calcular la ganancia de algo, lo que sea, ¿no? Depende mucho de los datos, que tiene sentido y que no, ¿no? Pero a veces uno puede generar nuevos atributos con operaciones en todos los datos y esto puede servir para que funcione mejor después el algoritmo que estamos utilizando. Eh, claro, si tenemos varias columnas, en general esto son como todo este proceso es muy a mano y casero, ¿no? Donde uno o sea, tiene que seleccionar la feature para combinar que tengan sentido, no cualquier cosa, porque si hace cualquier cosa, primero que tiene un montón de combinaciones y después que posiblemente no sirvan. Feature selection, a veces también está bueno
utilizar alguna de las medidas de feature importantes para quedarnos solos con cada feature que sean las más importantes y capaz hay algunas features que son menos importantes o casi irrelevantes, que hasta molestan, hacen que los datos sean más pesados, entonces a veces es una opción de ver, bueno, cuáles son las features más importantes y qué pasa si puedo solo utilizar esta, funciona mejor o peor, bueno, y es otra opción, ¿no? A veces funciona mejor, a veces no, pero es otra cosa para probar. Hay distintos algoritmos de tener, obtener las features importancias, como, bueno, estos. Vamos a ver un ejemplito después del código. Ahí está, mira, rápido. ¿Dudas? ¿Comentarios? La idea ahora es ver un poco en código todo esto. Estas son cosas que van a tener que hacer para el trabajo práctico y a veces son clave. Todo esto a veces es clave, cómo se realiza la limpieza de los datos, bueno, todo el feature engineering, qué se hace con cada columna, qué columnas se agregan. A veces está bueno pensar otras columnas para agregar. Y a veces hasta uno puede tratar de buscar datos en algún otro lado, digamos, para sumar la información, no sé, uno tiene información de una ciudad pero no tiene, no sé, la población de esa ciudad. Y uno podría capaz sumarle la población de la ciudad, que la saca de otro lado y le agrega esa información y quizás que eso termina sirviendo y anda mejor el algoritmo, ¿no? Como que es un proceso muy manual y que muchas veces puede hacer la diferencia de que funcione mejor lo que estamos probando. O sea, a veces también uno pasó por todo el proceso de búsqueda de hiperparámetros, ya, digamos, ya no sabe bien qué hacer y bueno, uno vuelve atrás a la parte de feature engineering y piensa de vuelta, bueno, qué feature puede agregar y capaz que termina agregando una feature que termina dando un resultado bastante mejor, ¿no? Como que todo el proceso de Machine Learning es como medio cíclico, ¿no? Donde termino y después vuelvo para atrás y pienso a ver qué puedo mejorar de lo que ya hice. Bueno, acá eh, tengo, tengo, tengo un CSV que son proyectos, no me acuerdo de qué plataforma era, medio viejo ya, 2018. Una plataforma de este tipo de crowdfunding donde se presentan proyectos, piden cierta cantidad de plata para poder hacerlo y bueno, algunos lo consiguen y otros no. Eh, y bueno, son 378.000 registros, son 15 columnas, donde tenemos el ID, un nombre, una categoría principal, la moneda, deadline, el goal, esta es la cantidad de plata que están buscando, si ya se lanzó, no me acuerdo qué había, el estado, hay distintos estados, como el proceso de levantar la plata, terminado, que falló, ahora después vemos un poco las opciones. Backer, ¿no? ¿Cuánto les ayudaron? Supongo que sea. El país. Bueno, y algunos datos más. Eh, acá lo que hago es, hay uno de los estados que está en live, que son las que ya están corriendo, que las que están corriendo en este momento, ¿no? Que esas las saco porque, eh, la idea es predecir si si un proyecto va a lograr el financiamiento o no, ¿no? Si va a ser exitoso o no, ¿no? Entonces, los que están justo corriendo es como que todavía uno no tiene la información suficiente para poder hacer una... o estaría molestando, en realidad sí, tiene cierta información, no tendría... Habrá que probar, si sirve para algo tenerlo los que están corriendo, ¿no? Pero en principio lo saqué de acá. Entonces me quedé con algunos, ¿no? 3.000 más o menos registros menos. Y lo que quiero ver es estos son los estados, ¿no? Los estados son fallado, cancelado, exitoso, undefined y suspendido, ¿no? Como que
lo que estoy haciendo acá después es llevando a una variable booleana, que sería el target o el label que queremos predecir, que le vamos a asignar de outcome, la variable esa, el atributo ese, y si el estado es exitoso, le asignamos un 1 y si no, un 0. Bien, entonces ahora vamos a tener estas variables con el outcome, es un booleano, y lo que queremos predecir es el target, queremos predecir eso, ¿no? Y acá hay algunas features de estas serían digamos, desde de una columna que es la fecha de lanzamiento, ¿no? Lo que hacemos es generar cuatro en este caso, con la hora del lanzamiento, como si, digamos, quizás el horario en que se lanza un proyecto en la plataforma afecta a si consigue el financiamiento o no, podría ser el día, el mes o el año, ¿no? Entonces, bueno, es información que está de alguna forma en la fecha, bueno, lo pasamos a cuatro variables más, además de tener ya todavía la variable completa de la fecha, pero generamos cuatro variables más con la hora, día y mes y año del proyecto, ¿no? Como para agregar la información a ver si funciona mejor. Esto es fácil, ¿no? Esto es, digamos, esto simplemente lo que se hace es obtener del daytime, la hora, el día, el mes, el año. Y entonces ahora, antes teníamos 15, y ahora tenemos acá 15 más el outcome, más estas cuatro, tenemos 20 atributos, ¿no? Y esto no habíamos visto todavía los datos, ¿no? Vamos a ver un poco los datos. El ID, el nombre, yo no sé. Es que la categoría parecía, mira. Categoría y subcategoría, ¿no? Sería categoría paro y la categoría, film, hay un poco de todo, música, fin, moneda, libras, dólares, el deadline, el goal, o sea, la cantidad de plata en el currency especificado, ¿no? Acá serían 1.000 libras, acá serían $30.000, la fecha de lanzamiento. Esto es lo que consiguió, ¿no? Cuánto consiguió que la gente le aporte. Bueno, el Estado falló, ¿ves? Falló porque este consiguió 0, este consiguió 2.421, que es menos de 30, que era el objetivo, así que también falló. Este tuvo 15 aportantes, este no tuvo ninguno. El país Estados Unidos, Gran Bretaña, $100 y US Real, no sé qué es. No sé qué es, habrá que ver bien los datos, ¿no? Hay $100 y acá están 2.421 que fueron los que acá aparecen, no sé cuál sería la diferencia. Reales. El goal, no sé por qué. Es el golpe en dólares, acá lo transforman, ¿no? En dólares. Acá también, esto lo transforma en dólares por si fuese la moneda. Lo que consigue acá, esto es en la moneda del proyecto. Bueno, acá está la nueva variable que sería el target, el outcome, 0, 0, 0, porque son todos fallidos. Y después tenemos la hora, el día, el mes y el año, que fue lo que generamos recién, ¿no? Entonces ya tenemos cuatro variables más. Después, bueno, este es el label encoding, que en este caso no tendrá sentido, ¿no? Utilizar un label encoding, porque le va a asignar un valor a cada uno, pero lo usamos como baseline, como para asignarlo, digamos, el peor encoding que le podamos hacer, y ver a ver qué pasa, ¿no? Acá lo que hacemos es a los variables estas categóricas, que son la categoría, el currency en country, le aplicamos el level encoding, ¿no? Con fit transform,
esto entrena y transforma. Y después utilizamos estas columnas de goal, o sea, las columnas que generamos y lo unimos a las que encodiamos y esto es lo que vamos a utilizar como los datos de Payplan, o sea, las cuatro que generamos, el outcome, el goal y las categorías, el cursing country transformadas con label encoding, ¿no? Esto ya lo corrimos. Bueno, entonces, si vemos esto, tenemos solo 9 atributos, ¿no? ¿No? Podemos ver, ¿no? Tenemos solo los 9, que eran esos que aparecían ahí, ¿no? Y acá tenemos, o sea, el level encoding, como le asigna un número a cada uno de los valores, vamos a tener solo una categoría, un atributo nuevo por cada una de las variables categóricas que encodiamos, con un valor, ¿no? Entonces acá tenemos categoría 108, que es la categoría Poetry, ¿no? El Currency 5, que es GBP, y el País 9, que es GB, ¿no? Asignó uno, así de manera caprichosa, un número a cada una de las opciones. Bueno, acá estamos imprimiendo todos los países posibles, ¿no? O sea, entonces acá tenemos, digamos, en base a la cantidad de valores posibles, son hasta qué número va a poder llegar digamos, los valores asignados a esta nueva atributo. Y acá acá generó el encoder, ¿no? El encoder el level encoding, y una vez que se entrenó, ¿no? Con los datos, uno puede utilizarlo para encodiar datos nuevos, ¿no? Cuando le llegue un dato nuevo que no conozca la clase y lo que va a predecirlo, lo que primero va a tener que hacer es transformar los valores de la categoría o del país o del currency al nuevo número, ¿no? A este nuevo atributo. Entonces, utilizando el encoding que antes lo fitió, ahora solo utilizo el transform, por ejemplo, le puedo pasar, en este caso le paso Heavy US y puedo saber cuáles son los números que se le asignó, ¿no? El 9 es GB, el 22 es US. Y bueno, acá son todos los valores posibles de los países, de los ID, digamos, en vez de los nombres de los países, acá tengo los ID, puedo ver cuál le asignó a cada uno, ¿no? Y acá esto es lo mismo, ¿no? Estoy transformándolo, ¿no? Y esto está bueno, que uno puede, usando invert transform, lo que uno puede es, a partir del número, ¿no? O sea, acá pego con 0, 1, 2, saber cuál era el país que lo originara, ¿no? Entonces tenemos a T, a U, B, 0, 1, 2. ¿Van bien? ¿Voy bien? Bueno, acá voy a definir algunas funciones que me va a permitir después entrenar con algunas transformaciones. En este primero lo que hacemos es splitear los datos. Usamos el 10% para validación. Entonces separamos entrenamiento y en realidad vamos a separar entrenamiento, validación y test. Y entonces dejamos Valsite por 2, claro, dejamos un 10% para validación, un 10% para testing y el 80% de entrenamiento, ¿no? Y devolvemos los 3 datasets. Y esta función lo que hace es entrenar un modelo eh, con la IGBM, ¿no? La IGBM es también otra variante de XGBoost que permite también, es parecido a CatBoost, recibe también valores, atributos categóricos y lo transforma mediante un encoding interno en numérico, entonces uno le puede tirar cualquier cosa y anda.
Y lo bueno es que en general tienen, Catboot también, los dos, en general tienen, no me acuerdo bien cuál era, alguno de los dos tienen, pero en general tienen muy buenos valores de hiperparámetros por defecto y uno corre un Catboost, un LightGBM, y ya la primera vez que lo corre así, sin toquetear mucho los hiperparámetros, le da algo bastante razonable, ¿no? Bastante bueno, digamos, ¿no? Entonces acá lo que tenemos es, le sacamos, le pasamos el set de entrenamiento y de variación, al set de entrenamiento le saca el atributo de target, ¿no? El outcome, y entrena el IGBM, y con unos hiperparámetros medios así al azar puestos acá, no es una búsqueda de hiperparámetros exhaustiva, sino algunos como para tener algo. Y bueno, y llama a entrenar con los hiperparámetros, de que haga mil ciclos, y una vez que termina de entrenar, lo utiliza para predecir los datos de variación. Y luego compara la predicción con el valor real y genera la métrica esta ROC-AU, que es una de las tantas métricas de error para dar una noción de cuán bien o mal está funcionando, ¿no? Y esto lo vamos a usar para, a medida que hagamos alguna feature o probamos algunas cosas, correrlo de vuelta y ver cuánto cambia de lo que habíamos hecho antes. Entonces acá dividimos en entrenamiento y variación, llamando a el de test, no lo vamos a usar en este caso, solo usamos el training y validación, y lo vamos a llamar con el baseline data, que es los datos estos que generamos recién, haciendo un feature encoding muy, muy simple. Y entrenamos el modelo y vamos a ver, estamos llamando a la función esta train model, y ahí cuando termina nos dice que el error de validación fue 0.745, ¿no? Entonces ahí tenemos un baseline, tenemos lo que nos dio, haciendo lo mínimo que podíamos hacer para probar algo, ¿no? Entonces tenemos 0.745. Bueno, cambiemos, en vez de usar label encoding, usemos one hot encoding para categoría currency y country, si la cantidad de valores distintos no es muy alocada, ¿no? Entonces, veamos cuántos valores distintos tenemos para la categoría, 159. Bueno, no sé, esto nos va a generar 159 columnas, ¿no? Bueno, no sé, hay que probar, dependiendo de cuántos registros tengamos, qué recursos tenemos, es aceptable o no. Estos son relativamente chicos, 14, 23, así que ahí en principio no debería haber problema. Importamos el one-hot encoder. Acá recibe un parámetro de qué hacer con los desconocidos. Le podemos ignorar. Eso, bueno, también depende de cada caso. Y llamamos, como siempre, todos los encoders, cuando uno está haciendo la transformación, va a llamar a fit transform, que esto lo llama únicamente en el set de entrenamiento. Después, cuando va a validar, o en el set de entrenamiento, de test, o en producción, siempre va a utilizar el transform, ¿no? El fit, o sea, el entrenamiento y la asignación de cómo asignar digamos, en el coding que utilicemos, solo se hace en el set de entrenamiento. Después lo que se hace es solo aplicar el encoding que ya se estableció en entrenamiento para cualquier otro dataset que utilice después. Entonces acá hacemos con las mismas tres atributos de antes, que era la categoría, el currency y el país. Y acá lo que hacemos es joineando, o sea, tener el baseline, lo unimos con el one coding que hicimos recién y le agregamos un sufijo guión bajo OH como para reconocerlas, que esas son las de one hot.
¿no? Entonces, si vemos el shape ahora, tenemos 205, porque me generó todas estas como nuevos atributos. Y si vemos el head, vemos acá, estas son todas las de one hot encoding que generamos con el guión bajo OH para todas las tres categorías estas. Acá dejamos este valor, pero además le agregamos esto podríamos también sacarlas también, podríamos sacarla y dejar solo las nuevas, ¿no? Que ya debería estar la información esa. Quizás esto me esté molestando, quizás no, voy a que probar, ¿no? Siempre es probar. Acá es como que nunca hay una respuesta. Agregar esta feature me va a servir. Bueno, a veces es medio obvio, puede ser, pero en general es como, puede ser, digamos, hay que probarlo. Entonces, es mejor dejar estas tres columnas o sacarla. Y, no sé, podría ser, quizás yo lo sacaría, digamos, pero también a veces si no me cuesta tanto probarlo con esto y después probarlo sacándola, bueno, lo pruebo, ¿no? Porque yo y ahí esto le puede estar confundiendo, porque el árbol me va a decir, separo por categoría menor a 50. ¿Y eso qué quiere decir? Categoría menor a 50, en menor a 50 van a estar categorías que no tienen nada que ver, y capaz hay categorías que tienen más que ver con alguna que está, ¿se entiende eso? Y va a estar dividiendo por ese corte que es súper caprichoso. ¿Se entiende, no? ¿Eso se entiende? Tírenme un pulgar si se entiende. Bien, buenísimo. Franco, sí. Sí, tengo una duda que, o sea, tal vez fue a lo que te fue llevando esto, pero no tiene sentido, supongo, primero pasarlo a numérica y después hacerle el one hot, o es por algo que se hace así. No, no, no. Esto lo hicimos como para primero hacer un baseline muy, muy simple y medio lo peor que podíamos hacer, digamos. Y ver cómo nos daba y después hacer algo mejor y ver, bueno, mejora si hacemos algo mejor. Esa es la idea, pero en general el level encoding no lo vas a utilizar para nada, no, no tiene sentido utilizarlo porque es malo, digamos. Y solo lo podés utilizar, o sea, solo tiene sentido utilizar el level encoding, como en el ejemplo que vimos en las slides, cuando sí tiene algún sentido asignarle un valor específico a cada categoría, pero medio que no vas a usar el level encoding así como viene, digamos, vos a asignarle a mano un valor un valor numérico a cada valor a cada categoría de tu atributo. Por ejemplo, antes, experiencia, baja, le ponías un 1, media le ponías un 2, alta un 3. Pero se te asignaba vos a mano, porque vos no querés que te quede baja 2, media 1, alta 3. No tiene sentido, ¿se entiende? Bien. Entonces, esto en general, seguramente será mejor sacarlo y que no moleste, pero Sí, o sea, tal vez para que se entienda mejor es hacer la inverse transform y ahí recién hacer el one hot. Porque si no queda 1.86 en vez de el nombre de la categoría. ¿cómo? Que hacerle la transformación inversa antes de hacer el one hot. ¿Qué sé yo? Para que se entiendan los nombres de las columnas, digo. Estos. Sí. Sí, es que no entendí en realidad. O sea, Estos en realidad son cada transformar la uno de los. categoría de nuevo al string que era antes para que quede el nombre guión bajo H en vez del número. Ah, sí, claro, ¿no? Porque acá quedó, sí, tenés razón, O que sí. quede en otra columna, no sé, digo. Sí, 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 está bien, sí, tenés razón, sí, sí, te quede mejor el nombre, sí, sí. Eh, bueno, y acá hacemos lo mismo que antes, pero ahora lo que le pasamos son estos nuevos datos, donde ahora tengo todas estas categorías y vemos a ver si. Ah, no, está empezando. Pensé. Y vemos, antes nos había dado 0,745 y ahora. Ujú, 0,745. ¿Nos dio lo mismo? ¿Qué? ¿Será que le está molestando eso? ¿Qué raro? ¿Eh? No, no es respetable. Es más, creo que no me había dado lo mismo. Qué raro. ¿Estás usando el mismo data frame?
Data, ¿no? ¿hice algo mal? Eh, qué raro. Bueno, no sé, me dio esto. Bueno, habría que probar capaz sacando estas y ver a ver cómo da. A ver, probamos con el Binary Encoding y cualquier cosa volvemos a ver qué pasa. Pero bueno, a veces pasan cosas que uno cree que va a mejorar y no mejora, o a veces cree que... No siempre todo es predecible acá. Pero quizás le esté molestando esto, pero habría que probar sacándole eso. A ver, probemos el Binary y cualquier cosa hacemos eso. El Binary, acá el Binary es este que le asigna un valor en binario, digamos, o sea, dependiendo de la cantidad de distintos valores que puede tener una categoría, pues va a generar tantas columnas como para poder asignarle de forma binaria a cada valor y con eso lo encodea. Y entonces acá usamos de Category Encoder, de esta librería que la instalaba arriba de todo, que tiene un montón de encoder en esta Category Encoder, tiene un montón de distintos encoders. Y, ¿verdad? De vuelta, lo mismo de siempre. Llamo el fit and form, le paso las mismas categorías, eh, esto ya lo agarré, y entonces ahora tengo 26, ¿no? O sea, esto lo hago con el baseline, ¿no? Las que tenía al principio, le agregué estas nuevas categorías con el guión bajo binary, ¿no? Y si veo las columnas, tengo category guión bajo binary, currency guión bajo, ¿no? 1 binary, countries guión bajo 0 binary. Acá se ve bien cuáles son las columnas que le asignó cada uno y debería estar basada en la cantidad, ¿no? Antes teníamos 20 y algo y le asignó 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Con 5 como son 20 y algo, podemos tener hasta 32 países, o sea que, nada, nos alcanza, ¿no? Y hacemos lo mismo que antes, a ver qué pasa, vaya. Ujú. 0,7462. Mejoró, pero muy poquito, ¿no? Mejoró muy poquito. A ver, yo quiero sacar, saquemos del baseline. Eh, saquemos, ¿dónde está? O podemos crear uno nuevo, pero me parece que después se usa. Vamos así, no tenemos que modificar menos. ¿Dónde está el origen? Eh, ¿Qué teníamos acá? El KS Data Calls. En vez de usar el baseline, podemos usar esto, ¿no? Vamos a asignarle por acá. ¿Cuál era este? Día 024, One Hot. Abajo. Eh, más data. ¿Eh? Y a ver, está bien, ahí tenemos las tres menos, ¿no? Tres menos, que son las tres que sacamos, así que tiene sentido. Acá tenemos, a ver, podemos poner acá. Acá.
Punto column. Ujú. Acá con el OH, sí, no me queda el nombre de la columna. Voy a ver cómo ponerle mejor el nombre. Y a ver qué está lo importante, ¿eh? Antes me había dado exactamente lo mismo. A ver qué pasa ahora. Ujú. Mientras carga, me perdí qué estamos haciendo ahora, qué cambiamos, que nos dio. Sacamos las tres atributos esos que tenía la categoría, el país y el currency encodiado con label encoding. Ah, Sacamos ok. tres columnas. Y acá nos dio 0,7448, ¿cuánto era? 0,74, nos dio un poquito, pero bueno, que lo intenté. Binary encoding, count encoding, lo mismo, con count encoding, que contaba la cantidad, hacemos lo mismo, ¿qué hacemos con acá está? El baseline data? ¿Dejamos los tres o no los vamos a dejarlo? No sé, nos dio peor, así que a ver qué nos da esto. No me llama la atención. Yo recuerdo que lo había corrido y que me daba un poco mejor cuando los otros. 0,7462, igual que lo mismo que este, exactamente lo mismo. Llamativo, ¿no? Bueno, igual no estamos, o sea, estamos llamando también no estamos toqueteando los hiperparámetros. Esto es como muy básico, nos centramos en la parte de la feature y no en todo el proceso que después hay que hacer, ¿no? Hay que probar distintos hiperparámetros, bueno, mucho más largo que esto, ¿no? A ver, target encoding. O sea, el target encoding vamos a encodir hasta 3, poniendo el promedio del outcome para cada uno de los valores de esas categorías. A ver qué pasará. Chachan, chachan. 0,70, no, está cargando esto. 0,74, 64, todo muy parecido. Todo muy parecido. No sé, me llama la atención tan parecida. O sea, yo no me acuerdo exactamente de la HBM, pero la mayoría no hace esto mismo de hacer el one hot encoding a todas las categóricas, o sea, solo el modelo. No, el IGBM internamente no hace one-hot encoding. Todo que hace tipo otra variante de min encoding. Alguno de estos, con alguna esmuteo, con alguna cosita, pero no un one-hot internamente. Bueno, sería algo para probar de correr el IGBM sin encodiar nada y ver qué pasa, ¿no? A ver, acá está el catbot encoding. Acá lo que hago es no utilizo el catboost. Lo que voy a hacer es usar el encoder del catboost para encodiar estas variables, ¿no?
0,74, 68, un poquito mejor, pero estamos siempre lo mismo. Sí, sí, muy poquito cambia. Me llama la atención. ¿Qué dice? Cancel for a ver, pensé, a ver, voy a cambiar un. Voy a cambiar. A ver, que corte antes, ¿verdad? A ver, vamos a ver. 0,74,87. Bueno, majé, mira, lo corté antes y lo mejoré. Que no siga tanto tratando de mejorar. ¿No? Había un pequeño overfitting ahí. A ver si le. No sé, a ver. 50. Ahí bajó de vuelta. Sí, Franco. Sí, no había que hacer al principio ver la cantidad de los que son successful versus los que no, o sea, si no está balanceado. Sí, pues sí. Porque sé que si eso está muy desbalanceado, como que siempre da lo mismo. Y sí. No lo vimos. Sí, sí. No estamos haciendo un. Hay la clase que viene o no, la siguiente. La siguiente ahí van a ser, digamos, el proceso completo bien, digamos, paso por paso, ¿no? Acá me quería centrar nada más en la parte de feature engineering, pero sí, tenés razón, habría que chequear si la clase está balanceada, si no está balanceada, bueno, cuán imbalanceada está y ver si conviene hacer hacer algo, ¿no? Pero sí, tenés razón. Voy a dejar ¿dónde está? Voy a dejar el 100 que anduvo mejor. Igual también esto en número de hojas 64, no sé, está puesto ahí porque sí, también hay un montón de cosas acá. O sea, todo esto y los parámetros, nada, no hicimos nada, ¿no? También. Eh, nada. Bueno, después de esto, algunas features que uno podría generar, hay que ver también si conviene o no. Por ejemplo, uno que sea la categoría y el país. O sea, eh, tener una nueva que es la categoría y en bajo el país, ¿no? Generé un nuevo y después tengo que encodiarla, ¿no? Bueno, acá la encodeo con level encoding, pero debería encodearla con otra cosa. Hay que ver de one hot cuántos valores tengo y si es aceptable o no, o utilizo binary encoding. Bueno, hay que probar, ¿no? Para mostrarlo, ¿no? Está bien, o sea, aparece la nueva categoría bueno, acá le asigné un número arbitrariamente. Número de proyectos, estos son digamos, atributos que uno puede setear por cierto tiempo, cosas así, ¿no? Entonces, uno podría decir, bueno, le asigno también un atributo nuevo a cada proyecto que es la cantidad de proyectos que hubo en la última semana. Como, bueno, es una medida de digamos, cuánto tráfico o cuántos proyectos se creaban cuando, digamos, en la semana que se creó ese proyecto. Como si, bueno, capaz que hay justo hay mucho tráfico en la plataforma, eso afecta a que un proyecto sea exitoso o no, si consigue el financiamiento o no, ¿no? Entonces, bueno, sería algo que quizás tiene sentido de guy, entonces le llamamos count 7 días y tenemos en cuenta la fecha de lanzamiento, ¿no? Y entonces ahí tenemos la cantidad, ¿no? Y esto lo podríamos
mostrarlo en un grafiquito. No, acá estoy. No, el gráfico viene después. Acá cuento para atrás, ¿no? Porque acá, acá le asigno cada día, le asigno la cantidad que había en cada día, o cada, no, en cada uno, ¿no? ¿Cuántos 7 días? Y cuento cuánto se repite en los últimos 7 días, y acá tenemos, acá hay unas fechas, bueno, acá es algo que uno tendría que haber hecho, una limpieza de los datos al principio y todas estas que son el epoch, ¿no? El timestamp cero, ¿no? Son todas estas, y que las transformó como fecha de 1970, bueno, están mal, ¿no? Y acá, bueno, hubo para o sea, para este registro que tiene esta fecha, en los 7 días anteriores hubo un solo proyecto, ¿no? En este proyecto hubo dos, en este hubo tres y así, ¿no? Acá está la grafiquita. ¿No? Acá se puede ver, ¿no? Acá hubo un pico, no sé, algo pasó en la plataforma. Bueno, si un proyecto se lanzó acá, afecta para que sea más exitoso o no. Que si se lanzó al principio donde había pocos usuarios en la plataforma, bueno, tiene sentido que acá es más probable recibir financiamiento que si uno está acá, ¿no? Eh, sí. Agrego este dato al baseline. Acá tengo un montón de NaN. A ver. Pues son todas NaN esto. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Algo raro pasó acá. Ujú. Eh, eh, ¿Teníamos el tema? ¿Teníamos el tema? Oye, algo no anduvo acá. ¿Qué pasa? Bueno, habría que revisar por qué no se agregó, pero la idea es generar el atributo y agregarlo al baseline y probarlo con eso, ¿no? Otra opción sería eh, tiempo desde el último proyecto en la misma categoría, ¿no? O sea, son categorías más populares, menos populares, eso influye en recibir el financiamiento, ¿no? Entonces creamos un nuevo atributo donde tenga el valor este de la fecha, agrupado por categoría, y llamamos al transform con esta función que definimos acá, que devuelve la diferencia entre los segundos del launch, de la fecha de lanzamiento del actual y el anterior, ¿no? Entonces eso le agrego ese atributo a cada uno de los registros. ¿No? Acá se ve, estuvo 137 segundos. ¿Segundos no? Dividido 3.000, no, diferencia total second, dividido 3.600 son minutos, ¿no? 145, pasó un montón de tiempo, y esto no había, estos son los primeros, no había un valor con cuál hacer la, la diferencia. Bueno, acá lleno los nulos con la mediana, pero esto también, esto capaz se podría poner un cero en este caso en vez de poner una mediana. Son cosas para probar también. ¿Qué pasa en estos casos donde no tengo un proyecto en esa categoría anterior, ¿no?
Y acá lo joineo con el baseline y tengo el nuevo campo y el tiempo que pasó al proyecto anterior de la misma categoría. ¿No? A ver si tengo alguno acá, 93. Pasó no tengo la fecha de la para chequearlo. Pero bueno, ahí tenemos un nuevo atributo numérico para probar a ver si anda mejor o peor, ¿no? La idea es, estas son cuestiones del tiempo y siempre depende, ¿qué tiene sentido? Depende de los datos, ¿no? En este caso, tiene sentido quizás ver cuánto pasa. Quizás tiene sentido acá ver cuánto pasa, en otros casos dependerá otra cosa distinta, ¿no? También, como antes, qué atributos combinar también depende de los datos. Pero bueno, son cosas que se pueden hacer. Transformación de fichos numéricos. Bueno, esto también, esto depende de lo que usemos, ¿no? Si vamos a usar una revisión de vuelta, escalar los valores no cambian nada. No sé, acá NP, perdón. Nada, acá le está calculando, le calcula la raíz del goal, o escala logarítmica, y obviamente que cambia totalmente la distribución del valor, ¿no? Acá es tipo una normal, y acá era, digamos, algo que iba bajando, nada que ver, y la raíz acá es como que, bueno, es un poco menos achatado que acá, ¿no? O sea, pero bueno, de vuelta, esto para los árboles no afecta en nada, pero si voy a utilizar, no sé, una red neuronal y ahí seguro una escala logarítmica va a andar mejor que tener los datos así y es importante que todos los atributos lo escale uno porque si no, de nuevo, eh, atributos que tengan valores muy altos van a afectar a los que tengan valores bajitos y al final no va a poder entrenar bien. O cosas de distancia, lo mismo que tengan distancias también, ¿no? KNN, todos esos también afecta la escala de los atributos. Bueno, y acá uno le podría agregar distinta escala en los datos. Bueno, y después está todo el tema de feature selection, que también nada es la posta, digamos, ¿no? Uno puede chequear con distintas técnicas cuáles son los atributos más importantes para este dataset, pero eso no quiere decir que, digamos, que los otros no sirvan para nada, o dependerá de qué utilizo, me sirve o no. Y entonces, pero bueno, es una opción, ¿no? Después quizás uno quiere tener un set más chico, más liviano, y decide, bueno, me quedo solo con las N features más importantes que tenga y no me quedo con todas las que tengo. Capaz generé un montón y tengo, no sé, 1000 features o más, o 10.000, no sé, tengo un montón. Entonces, porque generé one hot encoding y lo que sea, y después me quedo con las features que más importante y pruebo con eso, y capaz con eso anda no tan bien como la opción completa, pero anda bastante bien y es todo mucho más liviano, menos recursos, y para lo que estoy haciendo me alcanza, ¿no? Este es F-Classic para chequear la feature importance de los atributos, que usa una función esta de scoring de los atributos. Y ahí me da la importancia. No, me da la importancia de los features y me puedo, XNew es este que me quedo, acá le dije que me quede,
Con este select KBs me puedo quedar con las K columnas más importantes en base a este clasificador, ¿no? Entonces, con este selector, después lo que puedo hacer es quedarme con, acá tenías 9 atributos, y me fijé cuáles son los más importantes y me quedé con solo 3, ¿no? Y acá estas son estas son todas, ¿no? Estas son todas las, no, ¿ves? Feature calls, sí, feature calls son todos los atributos y selector score, acá puedo ver el puntaje que te asignó a cada uno de los atributos, ¿no? Entonces puedo ver goal, le asignó 176, hora 27, día 78, 25, ¿cuál fue este? La teoría, ¿no? ¿No? ¿Cuál es este? El año es súper importante. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sí, el año es súper importante y es por el grafiquito este que vimos antes, ¿no? O sea, esto. Bueno, no. Sí, era ese. ¿No? Sí, era ese. Competition Sky, o sea, no es lo mismo estar acá, un proyecto que se lanzó cuando la plataforma no la conocía nadie, que un proyecto cuando había un montón de usuarios, ¿no? Entonces, parecería que el año en que se lanzó es un gran indicador de si se va a poder fondear ese proyecto o no, lo cual tiene sentido, ¿no? Y después está la moneda, ¿no? La moneda y el país. No sé, esos tres son los más importantes. Moneda, país y año. O sea, con esta medida de importancia, esos tres serían los atributos más importantes y, bueno, uno podría, a ver, acá es una flequita. Podría ver qué pasa si utilizo un algoritmo donde solo tengo esos tres atributos, ¿no? Acá está lo que decíamos antes. El año, país y currency, los tres más importantes. Bastante lejos que los otros. Hora, el menos importante. Parece que la hora del día no. Y porque están bastantes días online, así que la hora. Eh, Este es otro de chi cuadrada, otro para tener la medida de importancia. Acá medía los puntajes, ¿no? Y acá puedo hacer el figuito de vuelta y veo ya que el goal para este es el más importante de todo a lo lejos. Y acá saqué el goal, creo sí, saqué el primero que era el goal y los grafiqué para poder ver un poco el resto que quedó fuera de escala. Tateo, Currency, Country. O sea, este es totalmente distinto del anterior. Año no tiene ninguna importancia. O sea, también, de vuelta, es como cada uno de estos hay que tomarlo con pinza, hay que analizarlo, ver qué onda, hacer algunas pruebas después quizás con lo que nos dice, pero puede andar, no puede andar. Uno dice que el año es el más importante y el otro dice que el año es el menos importante. Así que, este es otro Mutual Info Classic. ¿Qué pasa? Estaba dando este. Ah, pues estás entrenando. ¿Qué tal? No, ¿qué tal? Cada nivel ser el mundo, no, está haciendo el mío. ¿Por qué está tanto? Y acá tengo Category, Goal, Category. Este está muy parecido. Country, Goal, el año, ahí, el año acá queda en el medio. El día, el menos importante. Bueno. Random File. En general, el de Random File es
creo que es de los mejores, para mí. Lo bueno es que en realidad, si estoy usando Random Forest, el Random Forest me da los más importantes para los árboles que estoy utilizando. Entonces ahí es como que hay una relación directa entre lo que estoy utilizando para, bueno, en este caso, clasificar, y la medida de la importancia de los features, ¿no? Los otros son independientes de lo que estoy utilizando. Acá se calcula, se puede utilizar también para, así en general, ¿no? Pero si estoy utilizando Random Forest y calculo la importancia de los atributos con Random Forest, bueno, ahí hay como una relación más estrecha que si calculo con cualquier método y utilizo cualquier ritmo, ¿no? Para clasificar. ¿Y qué hice ver? No sé qué dije. Random Forest. Entroné, pues no sé por qué entroné acá. Entroné por defecto, entroné un Random Forest, para calcular el feature important, claro. Entroné con los datos, ¿no? Con los datos, ¿cuáles son estos? Bueno, con los datos por defecto que teníamos, entrené el Random Forest. Bueno, acá calculé el error, no importa, en realidad no nos importaba esto. Este feature importance nos da el valor de importancia de cada uno de los features, que si lo graficamos, podemos ver que category día, acá el día es importante, y el goal, el valor de cuánto se pide, que en principio también tiene sentido que tenga relación, son los tres más importantes. Currency, country, los menos importantes. Bueno, cada uno nos da distinto, ¿bien? No hay... Y acá selecciono esto. A ver. El modelo, ¿qué pasó? Modelo transform. Bueno, no importa esto. ¿En quién confías? No, en nadie, no hay que confiar en nadie. No hay que confiar en nadie. Todo hay que tomarlo con pinzas y son datos más que uno tiene para ver qué puede hacer, digamos. En algunos casos de seguridad, en otros no. O sea, acá esta importancia si utilizo Random Forest, es esto, digamos. O sea, en principio seguramente puedo sacar el currency, el country, y utilizar de vuelta el Random Forest para estos mismos datos, y seguramente me va a dar muy parecido esto, porque estos seguramente se usaban muy poco, y entonces, bueno, mis datos van a pesar menos, ¿no? Pero en el resto, nada, nada, es como alguna idea. A veces sirve, si tengo muchos atributos, me da una idea y puedo ver o probar. En general, todo esto sirve para probar, para tener ideas de probar cosas. Pasa que uno cuando ya entrenó, hizo un feature engineering inicial, probó distintos parámetros y probó distintos algoritmos. Y llega un valor y ya no lo puede mejorar, y bueno, en ese momento empieza a probar lo que sea y prueba features nuevas tratando de combinar cosas como vimos, cosas del tiempo, empieza a analizar features importantes a ver si hay algo que no vio y algún atributo que quizás pensaba que no era importante y aparecen varios de estos, y dice, bueno, voy a ver si genero nuevas features en base a este atributo. Es todo muy, muy exploratorio, digamos, lo que se hace, ¿no? ¿Dudas? ¿Comentarios? Y de nuevo, nosotros hoy nos centramos todo en la parte de Feature Engineering, pero en la clase que viene, no, en la siguiente, se va a ver todo el proceso donde ahí es como, bueno, esto es una parte más del todo, ¿no? Primero es la limpieza de los datos, después viene el Feature Engineering, después elegimos antes también qué algoritmo vamos a utilizar, el Feature Engineering también depende de qué vamos a utilizar. Después probamos distintos sector parámetros, después
quizás volvemos a hacer una limpieza que nos faltó, o volvemos a agregar feature o encodiar distinto a una feature, volvemos a correr, volvemos a toquetear otro parámetro, y así hasta quedarnos contentos, ¿no? ¿O no? Eso lo van a ver en esa clase que digo. Todo el circuito completo. Y qué es lo que van a hacer ustedes en el TP, ¿no? ¿Dudas? ¿Comentarios? Bueno, voy a dejar de grabar y pasamos al Kahoot. A ver un segundito. Tengo una pregunta, Damián. Sí, sí, dime. Porque estaba viendo el calendario y la clase que viene es de consultas de TP, supuestamente. Sí, es cierto. Sí, no sé bien qué vamos a hacer con esto. Les informaba por Slack, porque todavía ahí estaban viendo el tema del TP, así que no sé, les avisamos por Slack a ver qué pasa. Ok, pero no crees que sea la clase que el jueves, la clase de consultas, ¿no? Porque ni lo arrancamos. No, no sé. En principio, avisamos por Slack a ver qué hacemos. Es, No. Para el link. Para que comparto. Ahí lo comparto. Le comparto el tapa así se escucha la canción, si no, no se escucha la canción. ¿24? ¿Falta alguien? ¿Estamos? ¿35? Vamos, a la 1, empieza a las 2 y empieza a las 3. ¿Cuál de las siguientes no conviene usar para encodear una categoría de 12.000 valores?
Bien, espectacular. Muy bien. Bueno, nada, son demasiados valores, ¿no? Salvo algún caso especial, deberíamos evitarlo. Bien, Santi. Vamos a la segunda. Para un modelo, la data debe. ¿Cuándo se encodea los atributos? ¿No? Bien, espectacular. 8 ahí que pusieron la última. No, encodear en train y test no, es en train. En test no, en test se usa lo que se encodió y solo se transforma, ¿no? Eche apareció ahí. Santi desapareció. Vamos a la tercera. Si tengo una columna con el DNI del comprador, una buena opción para encodiarla es, o sea, tengo un dataset de ventas, ¿no? Y tengo una columna que es el DNI que compró algo, ¿no? ¿Con qué la encodeo? Son ventas, tengo el DNI del comprador. Bien, muy bien, me gusta que haya pasado esto porque sí lo hablamos. ¿Qué pasa? Digamos, los que pusieron que no se puede usar la columna estaban seguramente pensando en que el DNI es un ID, ¿no? Entonces no tiene sentido dejarlo. Pero ese caso sería cuando si tuviese, por ejemplo, un dataset de, no sé, de alumnos, ¿no? O de personas, ¿no? Entonces, no sé, tengo alumnos y tengo el padrón, o tengo personas y tengo el DNI. En ese caso, el DNI es un ID y no tiene sentido utilizarlo porque, digamos, uno puede decir, bueno, pero el DNI me puede dar una noción de la edad de la persona, entonces quizás me pueda saber, bueno, sí, pero después están los 90 millones, entonces va a haber, bueno, no, en principio es un ID, y entonces, eh, nada, me va a estar molestando en principio ahí, porque, digamos, hacer un corte por ese ID va a ser arbitrario y no me va a estar. Entonces, en ese caso lo saco, ¿no? Pero ahora, si tengo ventas, como dijimos acá, y tengo el DNI del comprador, bueno, el DNI ahí me va a aparecer varias veces si alguien compró más de una vez, y el comprador me estaría diciendo algo, por ejemplo, si quiero decir cuánto me va a comprar alguien, ¿no? La persona, bueno, no es lo mismo una persona que en general compra poco que una persona que en general compra mucho. Entonces, ahí el DNI es un indicador de algo, ¿no? Y quizás una buena opción sea encodiarla con bin encoding, y entonces me está dando, digamos, reemplazo el DNI, el número de DNI, por cuánto en promedio compra esa persona, lo cual parecería que tiene sentido para hacer una predicción, ¿no? ¿Se entendió la diferencia? Todo lo máximo, entendido. Agustín también. Otro Agustín. Tomás. Lucas, parece que no. Lucas, ¿no entendiste? Preguntá. Marco dice, no entendí por qué vine ahí, por qué no vine ahí. Y, digamos, en principio porque el encoding sería mejor, ¿entendés que con el binary encoding estás partiendo los DNI como números y asignándolos en un número así 10001 arbitrariamente, y en el otro estás poniendo información de cuánto en promedio compra esa persona, ¿no? Eh, entonces, como que en principio, si vos querés predecir
cuánto va a comprar alguien, bueno, parecería que es mejor opción que usar Binary Encoding, que es algo así, digamos, sin, digamos, la única ventaja del Binary Encoding es que se pasa algo que son categorías a números para poder utilizarlo en un algoritmo que no funciona con categorías, ¿no? Claro, vos podés usar el binary encoding, podés probarlo. En realidad, como siempre hay que probar todo lo que se pueda, digamos. Probarás con binary encoding, probarás con binary encoding, verás cuál anda mejor y te quedarás con el que mejor anda. En principio, uno creía que el binary encoding es mejor porque está dando cierta información que la estás perdiendo si utilizas binary encoding. Eso. Tal vez como que con binary encoding solo sacas información de quién es o cuál es su DNI, y con min estás sacando información de cuánto compró antes. Claro, que se lo estás poniendo ahí explícitamente, lo cual, bueno, ¿no? El otro, de alguna forma, se tendría que dar cuenta el algoritmo que esos casos gastan más, y bueno, le está dejando más trabajo al algoritmo que estés utilizando, ¿no? A ver qué pasó acá. Esto. Apareció uno sin nombre. Soy yo, entré Bien, corriendo. muy bien, Franco. Vamos. ¿Verdadero o falso? Solo puede hacerse feature engineering sobre features categóricos. Va a estar fácil, ¿no? Muy bien, nadie contestó mal, me encanta. Muy bien. Y quedó ahí Franco, sigue primero. Otro verdadero o falso. Todos los modelos necesitan el mismo feature. Otra también fácil, ¿no? Perfecto, espectacular. No se mueven, los tres primeros no se movían. Quedan tres todavía. Los lagged features son. Muy bien, espectacular. Tres seguidos, perfecto. Muy bien. Uf, me le gané por tiempo, mira. Abus. Vamos, que quedan dos. Si tengo 400 categorías, One Hot Encoding genera cantidad de columnas aproximada. Vamos, quiero una cuarta perfecta. Uh, dos. Hay dos que, por dos no hicimos cuatro perfectas al hilo. 400, ¿no? One Hot Encoding, una por cada categoría, le ponen uno a esa y el 0 al resto, así que son 400. En realidad, en realidad, si alguien me puede decir que está mal enunciado, pero bueno, ¿no? Si tengo 400 categorías, sí, serían 400 categorías diferentes o 400 valores de categoría diferentes, medio así, se podría crear, pero nadie dijo nada de eso. Capaz alguno de los dos que contestaron mal fue por eso, no sé. Díganme que sí. ¿Y qué pasó?
Nada, los cuatro primeros no se movían. Y Franco, a ver qué pasa en la última, vamos. Si tengo 400 categorías, pero ahora utilizo Binary Encoding. ¿Cuántas columnas genera? Muy bien, muy bien. ¿No? 9, ¿no? 9 me da hasta 512, ¿no? Sí. No importa, cuenta igual. Muy bien. El podio. ¿Empezaste bien, Franco? No, tercero, no. Tercero Chris, Eche y primero Franco, ¿no? Muy bien, bien, buenísimo. Bueno, muy bien, que sea a todos. Saludito. Chao, profe, gracias. Chao. Chao, gracias.